Bienvenidos al práctico de instalaciones 2A. Quien les habla, el arquitecto Agustín Nasif, profesor asistente de la cátedra. A continuación le va a explicar la actividad número 9 del módulo de instalaciones térmicas, correspondiente al trabajo práctico número 2, proyecto térmico de calefacción. El tema que vamos a desarrollar hoy es estimaciones de carga térmica de invierno, o también conocido como balance térmico de invierno. Antes de arrancar con la parte práctica, debemos conocer algunos conceptos para entender la mecánica del porqué del cálculo de balance térmico. Vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud define el confort como un estado de bienestar físico, mental y social. Y nosotros vamos a hacer hincapié en el confort higrotérmico, que lo vamos a definir como la ausencia del malestar térmico en un estado neutro, ni calor ni frío. Este se va a dar cuando no tienen que intervenir los mecanismos termorreguladores del cuerpo para una actividad sedentaria y con ligera vestimenta. A este último concepto vamos a relacionarlo con el comportamiento del cuerpo humano y el calor cedido por el mismo. Sabemos que cada individuo posee un metabolismo el cual comprende una temperatura interior cercana a los 37 grados. El calor cedido por el cuerpo humano varía entre 70 y 700 kilocalorías, ¿sí? Dependiendo de la actividad que se va a estar realizando. Este calor, ¿sí?, va a ser cedido en un porcentaje a través del calor sensible y, como vemos en las imágenes, a través de la conducción, la radiación y la convección. Y otro porcentaje lo cede el calor latente a través de la evotranspiración. También vamos a encontrar condiciones atmosféricas las cuales van a afectar al confort. Y para realizar el balance térmico debemos conocer estas condiciones exteriores e interiores de diseño. Debemos conocer la temperatura del aire y la temperatura radiante media del lugar o localidad en la cual estemos trabajando. No es lo mismo la ciudad de Córdoba, la cual tiene temperaturas mínimas en promedio de 1 grado 3 décimas en época invernal, que la ciudad de Río Cuarto, que tiene temperaturas mínimas en promedio de 0 grado 3 décimas, o como es el caso de la ciudad de Neuquén, que el promedio de sus temperaturas mínimas en invierno es de 4,5 grados bajo cero. Y las condiciones interiores de temperatura de diseño son aquellas con las cuales nosotros vamos a realizar los cálculos, que vamos a proponer basándonos en datos como el diagrama de Olgiay. Utilizaremos temperaturas que van desde los 18 a 22 grados en el caso de invierno y de 22 a 26 grados en verano. ¿Pero por qué usamos este rango? ¿O por qué diseñamos con menor temperatura en invierno que en verano? Es para no crear en el metabolismo humano lo que se conoce como choque térmico debido a la gran amplitud térmica de los ambientes. No es lo mismo salir de un lugar calefaccionado a 20 grados en invierno a la calle que se encuentra en los 10 grados que salir de un lugar a 30 grados calefaccionados a esa misma calle que va a estar 20 grados por debajo. Debemos conocer la humedad relativa del lugar en el cual nos encontramos. Sabemos que hay localidades más secas o más húmedas que otras y que sus valores están fuera del rango de confort higrotérmico. Así que las condiciones de diseño de interior utilizaremos valores óptimos como el de 50% de humedad relativa, lo cual podremos ir modificando en un rango máximo de 30 a 70%. Otro de los factores que van a intervenir es el movimiento del aire. Si bien para el cálculo del balance de invierno no es tenido muy en cuenta, a no ser que realicemos el acondicionamiento mediante un sistema central de aire, al movimiento de aire sí se lo va a tener en cuenta y utilizar en el balance térmico de verano, cuando se calculen las infiltraciones por endija y el posterior cálculo de insuflación de aire al ambiente. Y por último, veremos la pureza del aire. Si bien en el exterior va a depender del nivel de polución y contaminación, lo que genere en el bienestar de las personas, nosotros en las condiciones interiores de diseño lo tendremos en cuenta para producir la renovación higiénica, ya que en un ambiente el aire se va viciando mediante las respiraciones de la gente, de la actividad que se genera en el mismo y la cantidad de usuarios que se encuentren en ello. Los valores de renovación de aire van en un mínimo de 8 metros cúbicos por personas a un máximo de 51 metros cúbicos por persona. Va a depender de la actividad y número de personas, como ya se mencionó anteriormente. También vamos a estudiar los factores que intervienen en el confort higrotérmico.
la actividad, ¿sí? No es lo mismo diseñar el acondicionamiento de una sala blanca de control de calidad de una fábrica de chocolate que el diseño térmico de una sala de cuidados intensivos del Instituto del Quemado. La vestimenta va a depender del tipo de ropa que utilicemos para la actividad que estemos por realizar. Es poco confortable salir a correr de traje y corbata. La edad y el sexo. Cuando hablamos refiriéndolo a lo físico y en cuanto al metabolismo, hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Esta última tiene una capacidad de pérdida de calor mayor a la del hombre. Asimismo, la edad también tiene que ver con ese cese, ¿sí?, de calor. Los adultos mayores tienden a tener mayor pérdida que los adolescentes y adultos medios. Y por último, el estado físico y mental de cada individuo tiene que ver e influye en estas pérdidas del calor del cuerpo humano. Como vemos en la imagen, nada que agregar a semejante fuerza de voluntad y control mental del sujeto para estar leyendo el diario en ese estado. Bien, para ir finalizando con esta introducción en cuanto a lo conceptual referido al tema, vamos a definir el balance térmico como un método analítico que permite determinar las cargas térmicas, esto es, la cantidad de calor que se deberá suministrar o eliminar del ambiente a climatizar para compensar las pérdidas o ganancias de calores producidas entre el interior y el exterior. Y el balance térmico de invierno, que consiste en cuantificar todas las cargas térmicas que se pierden en las envolventes, ¿sí?, muros, techos y aberturas, y por el aire exterior, infiltración y renovación, para obtener una carga total medida en watts, que permite dimensionar la instalación del sistema de calefacción con el objetivo de mantener las condiciones de confort en el interior del edificio estudiado. Adentrándonos a la parte práctica, bien, para estimar las cargas térmicas de los espacios arquitectónicos existen diversos métodos analíticos que permiten determinar la cantidad de calor que se deberá suministrar en invierno a un ambiente climatizado. Uno de los métodos más utilizados por las entidades estatales y o privadas es el método recomendado por IRAM, incluido en la norma 11604, que es el aislamiento térmico de edificios, coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. A continuación, veremos cómo es el llenado de la planilla. Bien, aquí les presento la planilla G, como ustedes la van a encontrar en un cabin que deberán bajar para luego poder trabajar. Yo a continuación voy a ir haciendo un desglose de parte por parte para tener una mejor imagen y ver su llenado. Antes de iniciar, vamos a realizar una memoria de cálculo, ¿sí?, basándonos en nuestro local. Como vemos, nosotros tenemos aquí un local de ejemplo que tiene los datos, sus medidas, sus dimensiones, su superficie, la altura, los muros, las aberturas, qué pasa con su medianera, si es un local sin acondicionar, si es un local acondicionado, su orientación, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros siempre vamos a tener en un plano y a continuación veremos qué es lo que ponemos en esa memoria de cálculo. Vamos a determinar su ubicación, que en este caso es Córdoba capital. Bien, vamos a determinar la zona bioclimática, que la determinamos de la tabla de apuntes que provee la cátedra. La zona bioclimática de Córdoba es en la zona 3A. Los grados días. Los grados días, ¿sí?, los vamos a determinar de la tabla 9B de IRAM 11604, grado día localidades argentinas. La norma IRAM 11603, ¿sí?, indica los grados días para distintas localidades del país correspondientes a las siguientes temperaturas base de calefacción. ¿Sí? Tiene 16, 18, 20 y 22 grados Celsius. El proyectista de la vivienda determinará la temperatura base de calefacción, ¿sí?, para realizar la verificación de G. Nosotros vamos a utilizar 20, como habíamos visto previamente, por una condición de diseño interior. Pero
por decirlo de cierta manera, para zonas más frías podremos elegir una base de 18 grados y para zonas más cálidas una temperatura base de calefacción de 22 grados. En este caso, seleccionaremos Córdoba en base 20 los grados días y vamos a tener que los grados días en base 20 de la ciudad de Córdoba son 1038 grados días. Los vamos a completar aquí. Vamos a considerar al edificio en su totalidad calefaccionado. También debemos conocer las condiciones de diseño exterior, ¿sí? En este caso en invierno, fecha y hora 21 de junio a las 6 de la mañana, la temperatura de vuelo seco es 1,3 grados centígrados, que lo obtenemos de la tabla 9, como habíamos visto en el teórico anterior de K, y la humedad relativa de 60%. Y las condiciones de diseño interior, también en invierno, es la misma fecha y hora, pero la temperatura de bulbo seco interior es la que determinamos nosotros como temperatura de diseño, que utilizaremos 20 grados, relacionándolos a la base de los grados días, y un 50% de humedad relativa. También tenemos la característica de los cerramientos. Tenemos los K, ¿sí?, de los muros externos e internos, el K del techo, vamos a obtener los K de las aberturas de las ventanas, ¿sí?, y de las puertas. Entonces, empecemos con la primera parte, la planita de cálculo G. Aquí veremos que hay entre paréntesis diferentes números, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son números a modo de referencia que ustedes pueden encontrar qué significa y su definición en el apunte, como así también cuando veremos que hacemos sumas u operaciones tomando valores, es para usarlo de referencia para que ustedes se vayan ubicando. En el edificio o el local vamos a poner los datos que vimos anteriormente: Córdoba capital, zona bioclimática 3A, 1088 grados días en base 20 y que se considera todo el edificio calefaccionado. Luego, vamos a ver que las características de las envolventes de una vivienda calefaccionada es el conjunto de superficies internas de los cerramientos que separa la vivienda calefaccionada del ambiente, del exterior y del terreno, y o de locales continuos y de locales de subsuelo no calefaccionados, o de locales no calefaccionados externos. Entonces, nuestra superficie calefaccionada va a ser el cálculo que nosotros haremos del planito anterior. 10 metros con 50 por 6 con 50 son 68 con 25 metros cuadrados. Completamos. La altura sabíamos que tenía una altura de 3,50 metros. Bien. Y en este caso, el local de ejemplo tiene una planta. Ustedes van a tener dos plantas, así que eso hay que tener en cuenta. Entonces el volumen, ¿sí?, va a ser la superficie calefaccionada por la altura por el número de plantas que tengamos. Nuestro volumen para el ejemplo es 238,88 metros cúbicos. Completamos. Hasta ahí tenemos la primera parte. A continuación, veremos los cerramientos opacos exteriores, ¿sí? Estos son los cerramientos opacos, en este caso, como vemos aquí en la planta, que tenemos el muro 1, ¿sí?, y lo denominamos muro 1 porque da todo el exterior, ¿sí? Su característica constructiva en este caso del ejemplo es la misma. Si no fuera la misma, ¿sí?, si no fuera la misma, deberíamos denominarlo de diferente manera porque tendrían diferentes características. Una de ellas sería el K, pero como en este caso tiene la misma característica constructiva, suponemos que puede ser un muro de ladrillo común con alguna mejora para tener un buen K. Todo este muro 1 tiene la misma característica. Por eso ponemos muro 1 al sur, 10,50 por 3,50. Muro 1 al sur, 10,50, como vemos que es la medida interna del muro, ¿sí?, por 3,50, que es la altura del local, menos la B2, que la B2 tiene 1,50 por 1,20 y son dos ventanas, y menos la puerta 1, en este caso, que tiene 1 metro por 2 metros 10. La superficie total de ese muro 1 sur es 31,05. Bien. Y el muro 1 este que vemos aquí,
Vemos que la operación es 6,50 por 3,50 porque es la medida interna, 6,50 por 3,50 de la altura, menos la B1, en este caso es 3 por 1,50, que nos da una superficie total de ese muro 1, descontando la abertura, de 18,25. Entonces nuestro muro 1 completo, por una cuestión de característica constructiva, no de orientación, ¿sí? Son 49,30 metros cuadrados. Entonces nosotros vamos a ir a la tabla y vamos a completar muro 1, la superficie 49,30 metros cuadrados, el K, que anteriormente ya lo teníamos anotado en esa memoria de cálculo, sabemos que el K de muro externo es 0,69, bien, lo vamos a completar y vamos a hacer la operación que nos dice acá la superficie por el K, vamos a determinar cuáles son las pérdidas, ¿sí?, de este elemento, de este muro 1. Las pérdidas totales de este muro 1 son 34,02. Pero vamos a seguir todavía con cerramientos opacos al exterior. En este caso tenemos el techo o la cubierta, ¿sí? El techo tiene 10,50 por 6,50, 68,25 metros cuadrados. Entonces aquí vamos a poner muro 4 entre paréntesis techo, ¿sí? Su superficie 68,25, bien. Su K, tenemos un K de un techo de 0,52, calculado previamente. Y volveremos a realizar la superficie por el K para ver cuál es la pérdida de ese elemento. La pérdida del techo son 35,49 watts, ¿sí?, por grado Celsius. Ahí, como ya nos quedamos sin cerramientos opacos al exterior, realizamos la sumatoria de todos estos elementos, que nos da 69,51. Estas son las pérdidas totales que tenemos por cerramientos opacos al exterior. Bien, a continuación nos encontramos con los cerramientos no opacos al exterior. Aquí nosotros denominamos cerramientos opacos y no opacos al exterior, entre paréntesis aberturas, para que ustedes comprendan que entran las aberturas, como por ejemplo pueden ser puertas o portones que no son no opacos, digamos, que no son translúcidos, que sí que son opacos, como pueden ser puertas y portones de madera o de chapa o de algún material que no tenga, sea translúcido. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar acá y vamos a ver cuáles son la B1, B2 y la P1. Supongamos que nosotros tenemos hacia el exterior, bien, ¿sí?, hacia el exterior, un muro vidriado, para decirlo así, un cerramiento que sea de vidrio, porque supongamos que estamos haciendo el pabellón de Barcelona, lo vamos a denominar en cerramientos opaco y no opaco al exterior. No será una abertura, pero es un cerramiento no opaco. Entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué utilizamos esta tabla, los cerramientos, digamos, opaco y no opaco al exterior, y lo denominamos abertura? Porque aparece una columna nueva que es N, que va a ser la cantidad de elementos que tenemos. Veamos. Tenemos, como ya dijimos, la B1, B2 y la P1. Vamos a ver la característica. La B1 tiene 3 metros por 1,50, ¿sí?, 3 de ancho por 1,50 de alto, o sea que tiene 4,5 metros cuadrados. La B2 tiene 1,80 metros cuadrados y la P1 2,10 metros cuadrados. Vamos a empezar a llenar esta tabla. Previamente también conocemos las características, los K que tienen estas ventanas. ¿De dónde determinamos estos K? De la tabla número 4, ¿sí?, de los coeficientes globales de transmitancia térmica para cerramientos verticales y horizontales. En este caso vemos que la B1 y la B2 son ventanas que tienen doble vidrio hermético, que tienen dos caras de vidrio de 4 milímetros con una cámara interna de aire de 6 milímetros. Entonces vamos y buscamos en la tabla esa descripción y vamos a ver por la columna de watts, ¿sí?, siempre estamos trabajando con watts, que su K es de 3,23. Y la puerta es una puerta de madera maciza de 25 milímetros. Buscamos y también vamos a obtener cuáles son los valores de K de esa puerta. Bien, teniendo los valores de K de la ventana y la puerta, ahora sí vamos al llenado. Vemos que la B1, que es esta,
tiene una superficie de 4,5. ¿Y cuántas B1 hay? Una. Entonces, esta es la columna que nosotros debemos llenar con cuidado. Tenemos una B1. El K es 3,23. Entonces, ahora debemos hacer la superficie por la cantidad de abertura que tengamos, ¿sí? Por el K de esa abertura. Y las pérdidas que tenemos, ¿sí? Son 14,54. Vamos a la B2. La B2 tiene una superficie de 1,80. Bien. ¿Cuánta B2 tenemos? 2, casualmente. Entonces, tenemos dos elementos. El K es el mismo, que es 3,23. Entonces las pérdidas son 11,63. Bien. Y la P1 tiene una superficie de 2,10 metros cuadrados. Hay una P1, tenemos un elemento, y su K es de 3,95. Las pérdidas totales de esto es 8,30. Como ya no tenemos más aberturas, ¿sí? O cerramientos opacos y no opacos al exteriores, hacemos la sumatoria y sabemos que en este paquete de cerramientos opacos y no opacos al exteriores, entre paréntesis dejamos, como siempre decimos, aberturas para que ustedes se den cuenta a qué nos referimos, tenemos una pérdida total de 34,46 watts sobre grados Celsius. Pasamos a otros cerramientos. ¿A qué nos referimos con otros cerramientos? Son esos muros que van a dar a locales medianeros. Bien. En este caso tenemos un muro 2 que da un local acondicionado, ¿sí? Y un muro 3 que da un local sin acondicionado. Vamos a analizar primero el muro 2 que da un local acondicionado y vemos que tiene una superficie de 36,75 metros cuadrados, ¿sí? Y el muro 3 tiene una superficie de 22,75 metros cuadrados. Entonces tenemos muro 2 con su superficie, muro 3 con su superficie. Y aquí aparece una nueva columna, este coeficiente gamma, que es un factor de corrección, ¿sí? Y determina que tiene un valor de 0,5 para cerramientos que lindan con locales pertenecientes a edificios contiguos calefaccionados y un valor de 1 para cualquier otro caso. Bien, entonces nuestro muro 2, ¿sí? Sabemos que colinda con un local acondicionado de 18 grados. Entonces vamos a utilizar el coeficiente de 0,5. Y nuestro muro 3 da un local sin acondicionar o que no sabemos, que no tenemos el conocimiento. Entonces vamos a utilizar el factor de corrección gamma 1. El K de los muros internos, que yo calculé, de estos muros internos, es de 0,66. Entonces completaremos el K de ambos, 0,66, y realizaremos la operación, que es la superficie por este coeficiente gamma por el K, y nos dará la pérdida total de este elemento. 12,13 en el caso del muro 2 y 15,02 en el caso del muro 3. Bien, ahí realizaremos la sumatoria, ¿sí? Y estos otros cerramientos tienen una pérdida total de 27,15 watts sobre grados Celsius. Pasamos a las pérdidas por piso. Bien, las pérdidas por piso nos referimos que vamos a tener que realizar el cálculo del perímetro, bien, del local, del perímetro, son 34 metros, y vamos a determinar que esta construcción sabemos, o si la proyectamos, que es sin aislación en el piso. Entonces vamos a obtener su perímetro 34 y en la columna 19 vamos a ir a la tabla 2 que dice pérdidas por piso en contacto con el terreno, y como sabemos que tenemos la posibilidad de tener tres tipos constructivos: sin aislación en el piso, aislación perimetral en el piso o aislación total en el piso, bien, vamos a entrar por el conocimiento que nosotros tengamos de la construcción o del proyecto y por la zona bioambiental. Córdoba era una zona bioambiental 3A, y como dijimos, el piso no tiene aislación, entonces
Vamos a la zona bioambiental 3, sin aislación en el piso y utilizaremos el coeficiente de 1,38, el cual lo completaremos aquí, ¿sí? En las pérdidas del perímetro en contacto con el piso. Realizaremos la operación, ¿sí? Y nos dará que la pérdida es de 46,92 watts por grado Celsius. Ahora vamos a las pérdidas volumétricas por infiltración. Para saber el volumen de aire infiltrado que ingresa al local de calefacción producido por la presión del aire exterior, podemos utilizar dos métodos. El método de infiltración por endija más la toma del exterior, que como mencioné anteriormente, lo utilizamos en los balances térmicos de verano, o el método de renovación de aire, que es el que utilizamos nosotros aquí en el cálculo coeficiente G. ¿Sí? Este método de renovación de aire nos permite estimar la cantidad de aire filtrado en forma global sobre la base de un cierto número de renovaciones necesarias de acuerdo al tipo, uso y ubicación del local. En el apunte, ¿sí?, se encuentra un cuadro R que podemos conocer las renovaciones aconsejadas de acuerdo a las paredes expuestas al exterior de cada local o a la tipología en general. Este método es menos preciso que el anterior, que el de infiltración por endija más la toma de aire exterior, pero su aplicación es muy práctica y es el que utilizaremos para el cálculo de renovación de aire para el práctico de calefacción. Bien, entonces nosotros debemos saber que el número de renovación de aire por hora de un edificio de vivienda calefaccionado, calculado de acuerdo al apartado 6.6 de la norma IRAM 11604, nos dice que el número de renovaciones de aire de un edificio es de 2. Bien, entonces nosotros acá vamos a ver que nos dice pérdidas volumétricas por infiltración de aire es 0,35 por 21. ¿Sí? Y aquí en este 21 es donde vamos a completar el 2, que son las renovaciones recomendadas en la norma IRA. ¿Sí? Y este 0,35, que es un coeficiente, que es una constante, es la capacidad específica volumétrica sumida del aire. ¿Sí? Esto está expresado ya en watts por metros cúbicos grados Celsius. Entonces nosotros, cuando multipliquemos esa capacidad por las veces que debemos renovar, ¿sí?, vamos a obtener directamente las pérdidas, ¿sí?, de esa vivienda, que es 0,70 watt sobre grados Celsius. Ahora vamos a las pérdidas volumétricas globales. Ya estamos acercándonos al final de esta planilla. Estas pérdidas por transmisión, fíjense ustedes que dice acá 9 más 13 más 17 más 20, son esos numeritos que veíamos arriba, que son los totales, las sumatorias totales de cada uno de los puntos anteriores que vimos, de los cerramientos opacos, de los no opacos, de las diferentes pérdidas. Entonces, nosotros tenemos, para hacer esta sumatoria de pérdidas por transmisión, las pérdidas por cerramiento opaco al exterior, que eran 69,51, ¿sí?, lo que era el subtotal 9. Las pérdidas por cerramiento no opacos, que era 34,46. Las pérdidas por otros cerramientos, que era 27,14. Y las pérdidas por piso, que eran 46,92. Vamos a hacer esta sumatoria y las vamos a colocar aquí, donde vamos a obtener que las pérdidas por transmisión es 178,03. Bien, vamos a las pérdidas volumétricas por transmisión. Estas pérdidas volumétricas por transmisión, ¿sí?, va a ser el total de las pérdidas por transmisión dividido el volumen a calefaccionar. Bien, tenemos 178 dividido el volumen a calefaccionar, nos va a dar que es 0,75. Lo vamos a colocar aquí. Bien, entonces las pérdidas volumétricas por transmisión es 0,75. Y las pérdidas volumétricas globales, bien, va a ser la sumatoria, bien,
Va a ser la sumatoria de las pérdidas volumétricas por infiltración, que fueron las que calculamos anteriormente, que es 0,70, más las pérdidas volumétricas por transmisión, que es 0,75. Entonces, nosotros nuestro G de cálculo, ¿sí? Vamos a poner 1,45, que es la sumatoria de esto. Y en nuestro G admisible, veremos, ¿sí? Vamos a ir a la tabla 9A, a la tabla de la IRAM 11.604, que dice valores admisibles, ¿sí? Para viviendas. ¿Cómo vamos a entrar a esta tabla? Vamos a entrar utilizando el volumen a calefaccionar y los grados días, ¿bien? De calefacción. Nosotros teníamos un volumen de 238, ¿sí? Y los grados días 1088. Entonces vamos a entrar por el más cercano, en este caso 200 de volumen. Y los grados días, lo más cercano a 1088 es 1100. Y vamos a obtener el valor de 1,798. Ese es nuestro G admisible. Entonces vamos a completar ahí. ¿Bien? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que nuestro G de cálculo debe ser menor o igual a nuestro G admisible para que esto verifique. Bien, entonces 1,45 es menor o igual, en este caso es menor a 1,798, por ende verifica. ¿Qué pasa si no verifica? Si el valor del G de cálculo nos da mayor, en ese caso lo que se debe hacer es reverificar o rediseñar parte de esta vivienda. ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo más inmediato es cambiar la materialidad de los muros para que nos dé un K más sustentable o más de nivel A. O en el caso de las aberturas, ver con qué tipo de aberturas trabajamos y qué tipo de K tienen. O en casos más extremos, reducir o ampliar la superficie de los cerramientos para tener el contacto al exterior. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestro G nos verifica, pasamos a la última etapa de nuestro balance térmico, que van a ser las pérdidas totales de calefacción. ¿Cómo hacemos el cálculo de pérdidas totales de calefacción? Vamos a necesitar tener otra vez como esa memoria de cálculo y saber qué localidad estamos trabajando, qué condiciones de diseño exterior teníamos, qué condiciones de diseño interior teníamos, cuál es nuestro G de cálculo y nuestro volumen. ¿Para qué? Para ir completando esta tablita. En localidad pondremos que estábamos trabajando en Córdoba, la temperatura exterior de diseño es 1,3, que la sacamos de la tabla, ¿sí? La temperatura de interior de diseño es 20, que fue la que propusimos nosotros, ¿sí? El cálculo de G nos dio que era 1,45 y el volumen es 238,88. Entonces nuestro cálculo de pérdida total de calefacción va a ser nuestro G por nuestro volumen, ¿sí? Por la diferencia de temperatura interior menos la temperatura exterior. Bien, aquí lo expresamos con los números. Sabemos que nuestro G es 1,45 por nuestro volumen, que es 238,88 metros cúbicos, por la diferencia entre la temperatura interior, que es 20 grados, y la exterior, que es 1,3. Cuando hacemos esa operación nos da que nuestra pérdida total de calefacción son 6.477,23 watts. ¿Por qué nos dan watt directamente? Porque aquí anulamos los metros cúbicos y los grados centígrados en las operaciones. Bien, hasta aquí es el cálculo del coeficiente G de las pérdidas totales de calefacción. Nosotros lo que tenemos que hacer en la clase de hoy es llegar a este número. Bien. Una vez que lleguemos a este número, ¿sí? A 6.477, habremos completado lo que es el trabajo práctico del día de hoy, ¿sí? La actividad 9. Bien,
Finalizado el cálculo de las pérdidas totales y calefacción y habiendo obtenido ese valor expresado en watts, nosotros para la próxima clase debemos hacer, por una cuestión de agilizar el trabajo en el taller, unos cálculos auxiliares para prorratear esa carga total volumétrica de la vivienda, ¿sí? Que es lo que hicimos el cálculo, en diferentes ambientes de la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Nosotros, sí, obtuvimos el balance total en watt y lo primero que vamos a hacer va a ser multiplicarlo por 0,86 para pasarlo a kilocalorías, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo multiplicamos por 0,86? Porque ese coeficiente significa que un watt equivale a 0,86 kilocalorías, ¿bien? O sea que 100 watts serían 86 kilocalorías y 1000 watts 860 kilocalorías. Nosotros debemos pasar ese balance en watts, ¿sí? Que obtuvimos. eh, en este caso, digamos, el que ustedes obtengan ahora del trabajo, lo van a pasar kilocalorías porque todavía lo que es el cálculo de piso radiante y de radiadores, por ahí se sigue trabajando con kilocalorías, las calderas siguen trabajando en kilocalorías algunas, otras no, pero bueno, lo vamos a pasar a kilocalorías. Eh, la vivienda del práctico, sí, ustedes ya van a haber verificado, tiene 305,15 metros cúbicos totales, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo siguiente. Por ejemplo, para la cocina comedor, ¿sí? Que tengo 67,33 metros cúbicos, voy a realizar la siguiente regla de 3, una tabla muy simple, que va a ser esos 67,33 metros cúbicos por el total del balance, ¿sí? En kilocalorías ya, dividido los 305,15 metros cúbicos totales de la vivienda, me va a dar cuántas kilocalorías voy a necesitar en la cocina comedor. Voy a hacer lo mismo con el lavadero, bien, como ven ahí. Voy a hacer lo mismo con la escalera y el paso. Voy a realizar la misma operación en planta alta con el dormitorio que tiene el vestidor, con el baño, el antebaño, el paso de la escalera y el dormitorio 2. Bien, lo que es piso para planta baja para hacer lo vamos a utilizar para piso radiante y lo que es para planta alta lo vamos a utilizar para radiadores. Esto necesitamos que traigamos esto hecho para la próxima semana para que el arquitecto Sier ya retome esto en lo que va a ser la explicación de radiadores. Bien, hasta aquí hemos llegado con la clase práctica de la actividad 9 referida al balance térmico de invierno y no se olviden de que nos vamos a encontrar para salvar las dudas mediante los canales de comunicación que cada docente tiene y en los horarios de clase previamente establecidos. Muchas gracias por su atención, les dejo un saludo y éxitos en la práctica.